Si leen conmigo, dice la palabra de Dios, empezando en el versículo 10, capítulo 6 de Efesios, les decía: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios bendiga su palabra. He titulado esta porción bíblica Vestidos como soldados de Cristo. Ya esta porción acá en la Reina Valera tiene un subtítulo que se llama La armadura de Dios, pero más adelante quiero explicarle esto, ¿ok? Vestidos como soldados de Cristo. Ahora, yo les tengo la primera pregunta. ¿Por qué debemos vestirnos como soldados de Cristo? Dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos iniciando un año nuevo. De seguro no sabes lo que de antemano te va a sobrevenir este año, hermano. Decía Oscar Medina, un cantante cristiano, en una de sus canciones: buenos días, mundo. Ahí vamos otra vez. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que levantarse cada día y enfocarse en que tiene a diario una batalla espiritual, una lucha, pero tú no sabes lo que te va a sobrevenir en el día. Y a cuántas personas y cosas y gente, instituciones, etcétera, el enemigo utiliza para enfrentarte a ti. Fíjese, hermanos, hay un enfoque universal en querer derrotar al cristiano y en querer enfrentar y hacer batalla espiritual contra el evangelio de Dios. ¿Cierto o falso? Y se ha hecho universal. Por eso, ¿por qué debemos vestirnos como soldados de Cristo? Pues en una batalla usted no va a ir desarmado, ¿verdad? Mire, supóngase que usted es un soldado en una guerra. Y cuando ya el general que está al frente va a dictar la orden de que toque trompeta para enfrentar al enemigo, usted se acuerda que se le quedó el casco, lo que lo protege, lo que llama Pablo acá el yelmo, ¿verdad? Y usted le dice al de al lado: oye, se me quedó el casco. Te dice el de al lado: eres hombre muerto. Vas con los del frente que van en la caballería y les dice al que va al que está en el caballo: me das un ride hasta la ciudad, por favor, que se me quedó el casco. El del caballo se vira hacia atrás y te dice: eres hombre muerto. Tienes 30,000 hombres detrás de ti, 2,000 a tu derecha, 2,000 a tu izquierda, y al frente no vas a correr, que está el enemigo. Fue un gusto conocerte. ¿Por qué? Porque para enfrentar una batalla tienes que estar vestido como un soldado de Cristo, ¿verdad? Pero es interesante como Pablo arma una estructura sobre la vestidura del soldado romano para hacer una comparación con una armadura que el mismo Dios también se viste a sí mismo de justicia. Amén. Más adelante vamos a ver estos versículos que dan certeza a esto que le estoy hablando. Si vamos un poco más atrás, a partir de los capítulos 4, 5 y 6, Pablo dedica casi 3 capítulos completos para exhortar a los hermanos de Éfeso. ¿Sobre qué los exhorta? Le dice a los esposos que sean como con las esposas, que las traten como a vaso más frágil. Le dice a las esposas que deben obedecer y someterse a sus esposos. Le dice a los hijos que deben obedecer a sus padres. Le dice a los padres que no deben maltratar a sus hijos para que no los provoquen a ira. Le dice a los siervos
que sean humildes, que se sometan a sus amos. Y le dice a los amos que sean benévolos y traten bien a sus siervos y que los tengan como Dios nos tiene a todos por igual, que tengan también así de esa misma manera a los siervos. También a partir del capítulo 4 habíamos aprendido unas semanas más atrás que el cristiano debe andar digno de ser llamado hijo de Dios. Debe caminar como dignamente, como lo que es, como un cristiano. Amén. Entonces todas estas exhortaciones que Pablo dedica casi 3 capítulos acá a los Efesios, empieza el versículo 10, dice, por lo demás, es decir, por todas estas exhortaciones que yo le he dado, hermano, deben estar firmes y fortalecidos en Cristo. ¿Por qué? Porque hay patrones fundamentales en la vida del cristiano que si tú no estás firme, si tú no estás fortalecido, tus padres van a abusar de ti. Vas a ser un hijo desobediente y falta de respeto, ¿verdad? No van a haber relaciones con tus amigos que sean firmes y fuertes y duraderas. Entonces, el cristiano manda a Pablo a que esté firme en el poder de Cristo, no en tu propia habilidad, no en tu propia fortaleza, no en tu propia sabiduría. Como dice literalmente, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué preciosas estas palabras de Pablo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza espiritual, divina, potente, hay una potencia que sale de la misma esencia de Cristo, que es la que te sostiene a ti. Y eso es lo que te va a ayudar en el año, como mismo te ayudó los años anteriores, te va a seguir ayudando esta potencia y esta fuerza sobrenatural para que tengas victoria el resto del año 2019. ¿Cuántos lo creen? Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Antes de entrar a este versículo, quería decirle algo bien curioso que habla la palabra de Dios de manera subjetiva. Andar como es digno de ser cristianos, tener buenas relaciones con tu esposa, buenas relaciones con tu esposo, padres con tus hijos, hijos con los padres, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos. Esto se resume en 3 cosas. Andar como es digno de ser un cristiano es tu vida espiritual, ¿verdad? Llevarte bien con tus padres, tus hijos y otros del núcleo familiar, eso encierra la familia. Y llevarte bien con los que están a tu alrededor, incluyendo tus hermanos en Cristo también, son las relaciones interpersonales. Mire, son 3 cosas, hermanos, que el enemigo ataca directamente, son el target, ¿verdad? Son el blanco en que el enemigo se enfoca y ha practicado por miles de años a ver cómo hace caer en ti tus relaciones personales, tu vida espiritual y tu familia, ¿sí? ¿Y por qué escojo hablar de vestirnos como soldados de Cristo en el primer sermón del año 2019 y no hablar del amor? Se puede hablar del amor, ¿verdad? Del perdón, de los diezmos y ofrendas, de las finanzas, porque todo esto, hermano, todo esto se sujeta a tu vida espiritual, se sujeta a la familia y a las relaciones interpersonales. Entonces, quiero que te enfoques en estas 3 cosas. Decía el versículo 11, ¿sigues conmigo? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son las acechanzas del diablo? Y quiero ser bien claro con esto. Dígame si no le parece conocido en el siglo XXI lo mismo que quería
decirle Pablo en el primer siglo acá a los hermanos de Éfeso? Les traigo algunos ejemplos. Oposición a la palabra de Dios, persecución de cristianos, nuevas leyes que pretenden que lo malo y el pecado que desde siempre ha sido condenado por Dios, ahora es algo bueno y normal. ¿Le parece algo familiar? Ahora en este último siglo, los anormales, los caducos, los pasados de moda, los primitivos, somos nosotros. Esas son acechanzas, son acusaciones, hermano, y son acechanzas del diablo. Las pruebas, las tentaciones son acechanzas del diablo. Y últimamente ahora está muy de moda de que nos llaman homofóbicos, ¿verdad? No lo tengo acá en el estudio, pero quiero hacer un paréntesis de esto. ¿Qué pasa cuando el ser humano no se ama a sí mismo, no se acepta a sí mismo como es, como Dios lo creó? Empiezan a surgir algo que se llama trauma de complejo. Y como no se puede superar este trauma ni con la psicología del hombre, ni con la mentalidad humana, entonces lo que hacemos es que nos proyectamos hacia afuera y decir que nosotros somos los que estamos bien y que todo lo demás que nos rodea es lo que está mal. Esto es un trauma psicológico. Yo no estoy diciendo que en las redes sociales o un psicólogo internacional famoso dice que esto se llama trauma psicológico, ¿ok? La Biblia lo llama pecado. La Biblia llama pecado a lo que hoy nos están nosotros tildando como homofóbicos, ¿ok? Quiero hablar rapidito de esto. Mire, en la concepción del ser humano, Dios creó a un hombre y a una mujer para que hubiera concepción. Muy, muy sabia la elección que hizo Dios de escoger un hombre y a una mujer. Es imposible y nunca será posible que entre un hombre y otro hombre haya concepción de otro ser humano, que se multiplique el ser humano, ni una mujer con otra mujer. El término de adopción de dos hombres que adopten hijos o dos mujeres que adopten hijos, el trauma peor y mayor va a caer sobre los niños, que no saben a quién van a identificar como padre o a quién van a identificar como madre cuando están viendo a dos personas de un mismo género. Pero eso no lo ven los sociólogos de la actualidad. Eso no les importa a los sociólogos. A los sociólogos lo que les importa es lo que más se está vendiendo en el internet y lo que más se está vendiendo en la publicidad, ¿ok? Pero a nosotros nos importa dos cosas. Uno, mantener los principios y los conceptos de Dios, que desde el principio de la creación Dios creó al hombre y lo vio solo y no creó otro hombre para hacerle compañía a ese hombre llamado Adán. Le creó una mujer con todas las condiciones idóneas para que él se fijara y para que él le gustara a esa persona llamada Eva. Y Adán en su naturaleza humana no se puso a contender con Dios. ¡Wow! Pero mírame, no tengo el cabello como lo tienen los mexicanos. Pero mira mi tamaño, no soy chaparro como Alex. No hizo eso Adán, hermanos. Él muy agradecido con la ayuda idónea que Dios en su sabiduría le había creado para Eva. Cuando ocurre la concepción, escuchen esto para que usted hable de esto allá afuera, hermano. Lo que aporta el hombre que llamamos espermatozoide, usted, singularmente usted, fue uno entre millones de espermatozoides que pudieron llegar hasta el útero de la mujer y encontrar un espacio y fecundar aquel útero. Uno entre millones fue usted. Claro que usted no se acuerda. Y qué bueno que usted no se acuerda, porque a cuántas personas usted... Porque ahí hubo pelea, ¿sabe? Entre esos espermatozoides para el que fue el más fuerte. Fue usted el más fuerte, hermano. Usted fue el más fuerte, el más astuto y el más rápido. Y esa lección la preparó Cristo así, de esa manera, para que usted viviera y tuviera vida. Luego que usted nace, hermano, decía David que desde el embrión de su mamá ya Dios conocía a David y conocía su futuro.
Dios te quiso hacer a ti. Dios no quiso poner en mi cara la cara de la hermana Ana Armas, ni en el cuerpo de la hermana Armas mi cara. Y Dios hizo una mujer perfecta en Ana, así como tal ella es, por poner un ejemplo, porque ya desde el embrión, desde mucho antes de la concepción de ese embrión, hasta mucho antes atrás de esa concepción del embrión, ya Dios conocía a la hermana Armas y ya Dios la había amado. Amén. Entonces, ¿dónde está la no aceptación del ser humano? Empiezan a buscarse complejos. Mire, antes de yo conocer a Cristo, sí tenía complejos con lo del tamaño. No se lo niego. Quería ser alto. ¿Sabes por qué? Porque como era chaparro, pero estaba fuertote así, en el boxeo me tocaban los grandotes, entonces flacos, delgados. Y perdía. No, no es cierto, no perdía. Pero bueno, tenía ese complejo. Y sí, yo sí le decía a Dios, Señor, ¿por qué no pusiste medio metro más en mí? ¿Sabe? Y eso está mal, eso está mal. Acéptese tal y como es. Acéptese tal y como es. Padres, enséñele a sus hijos, acéptate tal y como es. Mírate como eres. Si hubieras tenido el cabello así, o el tamaño, o el color de tu piel, etcétera, no fueras tú, fueras otra persona. Y vemos en la calle personas con cuántas cosas arriba que son disfraces, atuendos y parecen maniquís que están pasando al lado tuyo. Wow, te vi, no me saludaste, no te reconocí, no parecías tú. Y entonces ahora nosotros somos los homofóbicos. Qué lindo, ¿verdad? ¿Y yo tengo que aceptar esa mentira? No, la palabra de Dios ya habla de un Dios creador de todas las cosas que las creó perfectas. Las creó perfectas. Y hoy entiendo por qué Dios quiso que yo fuera chaparro. Y estoy contento con eso. Mis hijos me aceptan así. Mi esposa me acepta así. Mis padres me aceptan así. Y espero que ustedes me acepten así. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, para no alargar el tema. La palabra firmes aparece en el versículo 11, aparece en el versículo 13 y aparece en el versículo 14 también. ¿Por qué tenemos que estar firmes y preparados, hermanos? A ese soldado que se le olvidó el casco, que les puse en la ilustración, es un ejemplo de por qué nosotros tenemos que estar preparados y bien protegidos, hermanos. Usted ve a alguien que lleva 20, 25, 30 años en la iglesia y sigue arrastrando cosas, sigue arrastrando pecados, sigue arrastrando malos hábitos. ¿Sabes por qué? Porque hay algo de su vestidura de soldado de Cristo que no se ha puesto. Ahora hay algo que usted no ha notado. Cuando dice que en el poder de Cristo, en el poder de su fuerza, quiere decir que nosotros ya tenemos el poder de Cristo en nosotros. Y es algo que tenemos que aprovechar, ¿verdad? Antes de que tú tenías a Cristo, antes de tú haber nacido de nuevo, en el espíritu y en el agua, tú no tenías este poder. Y ahora que lo tienes, ¿por qué no lo utilizas? Para enfrentar las huestes de maldad, para enfrentar los ataques del mismo diablo, para enfrentar un comentario que se hace allá afuera que está fuera de contexto. Usa las armas que Dios te da y protégete como un buen soldado de Jesucristo. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el tiempo de Pablo habían asignaturas que se estudiaban. Hoy las conocemos como demoniología y esas cosas, ¿no? Pablo estaba claro de que existían espíritus, cosas invisibles, un ejército satánico que existe y que actúa y opera en la mente de los hijos de desobediencia. Y los hay hasta por rangos. ¿Ok? Pablo está consciente de esto, pero él sabe también, porque lo estaba viviendo en carne propia. Pablo está preso en Éfeso escribiendo esto o dictando esta carta. Él sabe que estas huestes espirituales no se le van a presentar a las personas y decirle, mira, yo soy del reino de las tinieblas, del mal, y gobierno la parte del mundo que no acepta a Cristo. No,
Ellos usan ¿a quién? A gobernantes, a líderes religiosos, a políticos. No, vaya a YouTube y busque todos los masones que tenemos en Estados Unidos, hermano, que son masones, que son Illuminatis, que sirven a Satanás, que públicamente en discursos, en conferencias, en asambleas, levantan la mano y hacen el símbolo satánico, diciéndole al mundo a quienes ellos pertenecen. Entonces sí hay un reino espiritual de maldad que está enfocado, número uno, en que el evangelio de Cristo no avance. Cuando yo hablaba con mis compañeros de trabajo, siempre yo tenía que llevar la conversación a un tema de Dios. Y ellos me decían, ¿por qué todas tus conversaciones paran en el tema de Dios? Y les digo, porque es la realidad. Lo que está pasando en el mundo tiene que ver con Dios. Quieren poner y ordenar el famoso nuevo orden mundial. El anticristo está allí a las puertas tratando de organizar esto. ¿Y a quiénes usa? A los gobernantes, a los presidentes, a los líderes religiosos. Estoy hablando de aquellos, no de los cristianos, ¿ok? No quiero mencionar nombres. Entonces, número uno, ¿cuál era? Que el evangelio no se esparza hacia las naciones. Que las personas sigan ciegas y no se den cuenta que el día de Jesucristo ya viene. Es abreviante predicar el evangelio porque ya Cristo viene. Y queremos que las personas que no conocen de Jesús conozcan a Jesús y tengan una relación personal con Él. Y número dos, enfoque número dos principal de estas huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, que tú como cristiano no lleves una vida digna y no seas llamado digno de ser cristiano. Y Pablo sabía esto. Y Pablo no hacía fuerza cuando estaba preso acá en Éfeso, o que le escribía a Éfeso, porque él sabía que su lucha no era contra los soldados romanos que lo metían preso y que lo ponían tras las rejas. Él sabía que había alguien que le importaba lo que Pablo estaba haciendo. ¿Y cómo era mejor Pablo? Callado, preso, oculto. A Pablo lo ponían en las celdas más oscuras, allá donde nadie lo podía ver y donde él no le podía predicar a nadie. Pero les dije ahorita que Dios te ha dado a ti un poder sobrenatural, la potencia del Hijo de Dios de Cristo que está en ti, úsala. Y Pablo usó la alabanza en una ocasión y él y Silas empezaron a cantar y se estremecieron las columnas de la cárcel y se abrieron las rejas y pudo predicar. La palabra de Dios es imparable. Nadie puede parar el evangelio de Jesucristo, porque tú no estás solo. Quien te ampara a ti es el mismo Dios. Amén. Entonces usa estas herramientas que Cristo y que nuestro Dios te ha dado. Dice el versículo 14, ¿van conmigo? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ok, ceñidos nuestros lomos, está hablando... Pablo se estaba refiriendo en la vestidura del soldado romano a un cinturón que abarca todo el cuerpo, la parte abdominal y la espalda del soldado, que lo pone erecto, ¿ok? Que lo hace poner firme, fuerte, que lo siente bien fuerte y que puede, este cinturón está ceñido, está conectado con las demás partes de las armaduras, con la coraza, sobre todo con la coraza. Entonces, ¿cuál es la verdad? Ceñidos con la verdad. ¿Cómo que ceñidos con la verdad? Si tu cuerpo está erecto, si tú estás firme, si tú estás fuerte, la verdad de Cristo no va a tambalear en ti. Entonces tú tienes que defender esa verdad. Y por eso pone Pablo como ejemplo al cinturón, que es lo que te ajusta para que tú estés seguro. Mira, el cinturón te aseguraba de que tú estuvieras bien protegido, y como es la verdad, todos los demás accesorios que iban
a ubicarse por encima del cinturón, quería decir que la verdad era quien iba a estar supliendo y a estar sosteniendo todas las otras herramientas, todos los demás accesorios. Cuando tú tienes la verdad, hermano, sea cual sea el ataque espiritual que venga a tu vida, tú tienes la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Te acuerdas de eso? Tú tienes la verdad, hermano, quiere decir que tú estás bien sustentado. El enemigo va a querer hacer que tú flaquees en lo que tú has creído. Pero tú sabes que tienes la verdad y que has creído en el Hijo de Dios. ¿Y cuántas mentiras no se elaboran alrededor de un cristiano para que éste dude de la verdad que ha creído? O Jesucristo en realidad ni existió. O Jesucristo ni murió. O Jesucristo ni resucitó. Jesucristo ni va a venir por ti. Mira cómo se ha demorado. ¿Dónde está? Se está acabando el mundo y Jesús ni lo vemos por ningún lado. Y todas esas dudas se quieren sembrar alrededor del cristiano, pero tú has creído la verdad de Jesús, que Él dijo, yo soy la verdad. Amén. Y Él cumple sus promesas. Y si Él dice que Él viene pronto, ya Él está al venir, hermanos. ¿Cuánto deseo que venga este año el Señor? De verdad. Quisiera que el Señor viniera este año, pero el tiempo es de Dios. Y cuando veo que hay personas que conozco y todavía no les he dicho Cristo te ama, entiendo por qué Jesús no viene. ¿Ok? Entonces, este cinturón estaba en esta parte abdominal y la espalda del soldado para afirmarlo. Y luego venía la coraza, que es la coraza de justicia. Fíjense el doble papel que realiza la coraza de justicia. Cuando Cristo muere por nosotros, hermano, Él toma nuestra injusticia y por su justicia nosotros entonces somos justificados delante de Dios. Quiere decir que aun cuando Dios envía su ira contra nosotros por ser pecadores, la coraza de justicia que Cristo ha puesto en nosotros y que Él se ha hecho justicia por nosotros es la que recibe esta ira de Dios. ¿Qué Jesús tan bueno tenemos, hermanos? Amén. Esta coraza de justicia también nos está protegiendo de las injusticias que se están cometiendo acá afuera. Amén. Entonces nosotros debemos andar como cristianos en justicia y no ser injustos, hermanos. Y Pablo, cuando habla de esta parte, está refiriéndose a Isaías, Isaías 59, versículo 17. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Esto pasaba cuando Israel confiesa su pecado y todavía aparecen hombres israelitas justos y otros hombres con injusticia. ¿Qué hacen? Apagan las justicias de este hombre, y ahí es donde Dios interviene, porque Dios lo escucha. Dios escucha el clamor de las personas que se le hacen justicia, hermano. Llévese eso hoy en su mente. Dios le hace justicia a las personas que injustamente hemos sido acusados de algo que no hemos hecho. Y esa es la armadura de Dios. Dice que Dios se viste con coraza de justicia para defender a aquellos que porque yo me incluyo también, para defendernos a aquellos que nos han hecho injusticia. Y entonces, por eso el subtítulo acá en la Reina Valera se llama la armadura de Dios, porque Dios tiene esa armadura para protegernos, para estar a favor nuestro también. ¿Ok? Seguimos con el versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 15.
y calzados los pies con el apresto. Mire, el apresto era una sustancia, era un material que se le añadía ya fuera al cuero, a la piel o a la tela para que fuera firme, consistente y duradero. Usted a veces compra una ropa en una tienda barata y a la primera lavada se le quitó el diseño, se estrujó toda. ¿Sabe por qué? Porque el apresto que le pusieron era de mala calidad. A todo eso se le pone apresto, al cuero se le pone apresto. Entonces, el soldado tenía que proteger sus pies también, pero el cuero por sí solo o la piel de animal por sí sola no tenía la protección necesaria como para, por ejemplo, que le dieran un golpe. Hoy usamos las botas con, ¿verdad? El steel toe esa. Pero en aquel tiempo no había esas botas. Entonces ponían bastante apresto en los pies en los zapatos del soldado. ¿Y por qué compara los pies con el Evangelio? Porque esa es la función que tiene el Evangelio, hermano. El Evangelio no está para que esté estancado, es para que camine, es para que se esparza. El Evangelio es para que se distribuya. El Evangelio lo creó el Rey del Evangelio, que es Cristo, y no es para que te lo retengas para ti solo. O sí, ya creí que bueno, voy a ser salvo, ¿ahora qué hago? Predica la palabra, comparte aquello lindo y precioso que ha hecho Cristo en tu vida. ¿O no ha hecho nada en tu vida Cristo? Si ha hecho Cristo algo en tu vida, y estoy seguro que en tu mente estás buscando cuántas cosas maravillosas y de cuántas cosas te ha sacado Cristo. Eso compártelo con los demás. Mira, dar tu propio testimonio es una manera de evangelizar. Dando tu testimonio, estás dando fe de que hubo alguien súper poderoso que traspasó las barreras de la psicología humana y llegó a tu corazón y te transformó, algo que más nadie pudo hacer. Amén. El Evangelio tiene que estar bien protegido como el apresto, hermano, porque es precioso, porque es valioso, porque el enemigo va a querer darnos con lanza, con espada, con escudo, con un palo, con lo que sea, en el Evangelio para herirlo. Y por eso hay tanta falsa doctrina. El Evangelio de la prosperidad, ese no tiene apresto, hermanos. Es un evangelio falso. Entonces, Dios te manda a ti a que conserves con apresto el evangelio de la verdad, el evangelio de Cristo, en que Él vino y murió por nosotros en una cruz del Calvario y que tenemos salvación por medio de la sangre preciosa que Él derramó en esa cruz. Amén. Seguimos con el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los ¿qué? Todos los dardos de fuego del maligno. Van conmigo, qué bueno. Amén. El escudo recibía los golpes más brutales y mortales del enemigo. Las tentaciones más violentas son los dardos de fuego, hermanos. Las tentaciones más violentas. Las pruebas más fuertes son los dardos de fuego del enemigo. Y como tú eres target, recuerden que primero era el evangelio y después tú eres el segundo target, ¿verdad? Como tú eres target del enemigo, él va a tratar de convencerte de que lo que estás haciendo está mal, de que no pierdas tu tiempo yendo a la iglesia. Decía Robert esta mañana, qué aburrido ir tantas veces a la iglesia. Eso es un pensamiento del enemigo, ¿verdad? Entonces, las tentaciones más violentas se van a someter contra ti para derrotarte, para hacerte caer. Si fuiste mujeriego, ahora eres salvo en Cristo, ¿crees que no vas a tener tentaciones contra mujeres? Mentira. Te las va a traer en bandeja de plata. Las más bonitas, sí. Las que soñaste cuando no tuviste a Cristo. Si yo un día tuviera esa muchacha al lado mío, esas las va a traer. Y tú te preguntas, ¿y aquí qué pasó? Yo no me he hecho cirugías. Y te las trae el enemigo así, pero fácil, hermano, fácil las trae. ¿Fuiste alcohólico? Ahora no vas a ser tentado. Oh, no, él puso un mal gusto en mi lengua, en mi paladar que para nada. Mentira, hermanos. Vas a ser tentado hacia el alcohol. Los nuevos amigos que vas a estar en el trabajo son los que más te van a invitar a sus fiestas.
y no es malo tomar. Date un traguito. Tentaciones violentas, hermano, violentas. No, esto no hace daño, esto no es malo, etcétera, para no seguir poniendo ejemplos. Ese es el escudo de la fe. De la fe, dice que es de la fe, ¿verdad? ¿Tú tienes fe de qué, hermano? De que el paso que tú has dado ha sido un paso decisivo y de que tú ahora vives, como decía hoy Edwin acá, de victoria en victoria. Para que tú tengas un año 2019 bendecido, tú tienes que usar el escudo de la fe y decir, yo estoy de victoria en victoria, y pones tu escudo delante de ti contra todas esas tentaciones. Pero aún así, mire, Dios como te ama tanto, hermano, Él permite que tú veas desde lejos, con anticipación, por dónde viene la prueba, por dónde viene la tentación. Están bajas las finanzas en tu casa, hay alguien que va a hablar y va a abrir la bocota y va a decir, wow, ¿y ahora qué pasó? ¿Dónde estaba Dios aquí? ¿Sabe? Pero tú que lo ves venir, tú que tienes al Espíritu de Dios, hermano, tu escudo de la fe te va a proteger contra tus problemas matrimoniales, contra tus problemas familiares, contra tus problemas en el trabajo. Tienes un nuevo trabajo, eres buenísimo en ese trabajo, tú no le quieres quitar el puesto a aquel que está al lado tuyo que cobra $1 más que tú. Eso no está en tu corazón porque tú eres hijo de Dios. Y Dios manda a que tú tengas a los demás como superiores a ti mismo. Entonces tú en tu humildad, ¿qué dices? Le doy gracias a Dios por el trabajo que me ha dado. Pero este que está al lado tuyo, que no tiene a Cristo, ¿qué hace? Empieza a hablar mal de ti con el jefe. Y va para acá y dice, ¿viste lo que hace? ¿Viste cómo habla? Lo vi en el break leyendo la Biblia. Eso no es lo que dice en el protocolo. Y van con la unión, los que tienen unión. Aquí se puede predicar, eso es proselitismo lo que él está haciendo. Y empieza un arsenal, pero tú tienes los ojos puestos en Cristo, hermano. Y tú tienes un escudo que te protege y tú has puesto la fe en aquel que es superior y que ya venció al mundo. Y al final hay, en el último versículo, en el 18, hay algo bien contundente que Dios te da para que tú puedas vencer esto. No voy a dejar la historia media. Tú como buen cristiano, hermano, bendícelo al que te maldice, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Háblale del amor de Cristo. Si se cortó sin querer, sé tú el primero en buscar un Band-Aid y ponérselo en el dedo. Sé tú el primero en preocuparte. Si lo ves llorando, ve allí y llora con esa persona. Y así lo ganarás para Cristo. Porque tú tienes el escudo de la fe y tú sabes por dónde va a venir la prueba y la tentación. A veces no, pero a veces cuando Dios me ha dado la victoria de tentaciones fuertes que he tenido, me echo a reír y digo, wow, Señor, esta sí no la vi venir. Porque el enemigo, hermano, se ha dedicado por miles de años, a hacer caer al cristiano con muchas artimañas, con muchas acechanzas, con muchos métodos que tú ni te imaginas. Vamos a seguir. Sobre todo tomad, ya lo leímos, el 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Vamos a dejarlo ahí. El 17, por favor. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, ¿verdad? El casco que protegía sobre todo la cabeza. Pero habían cascos especiales que te protegían la cara también, los ojos y la boca. Es muy importante lo que protege el yelmo. El yelmo te protege el cerebro. En el cerebro, ¿qué hay? Emociones, sentimientos, ¿verdad? Decisiones que tomar salen del cerebro. Los ojos, que son bien mirones, ahora voy a decir sobre todo los hombres, son bien mirones, el yelmo te protege los ojos. Y la boca, que te protege la lengua, y ahora voy a decir las mujeres, no, mentira. No es cierto. También protege la lengua, hermanos. Entonces, el enemigo quiere encontrar una habilidad para que tus emociones, tus ideas, tus pensamientos, tus sentimientos sean afectados. Y les ponía el ejemplo de este soldado sin el yelmo. En la guerra, en la batalla, era hombre muerto. Mire, rapidito una historia. Cuando yo estaba en boxeo,
en el año que había sido campeón en boxeo, me da por practicar karate. Y en medio de una pelea de karate, pues lo que utilizaba era el boxeo, porque llevaba años en boxeo y me desapartaba y decía el árbitro, oye, esto no es boxeo. Y nunca en el boxeo, que yo me acuerde, no me habían dado ni un golpe, hermanos, porque yo siempre trataba de esquivarlos, no me gustaba que me golpearan la cara. Pues mire que en el karate me dan un golpecito acá y pierdo la memoria por 5 horas. ¿Qué le parece? Tuve amnesia por 5 horas ese día. Pero si yo hubiera tenido la cabecera que le llamábamos en el boxeo y los guantes que te protegen también la cara, ese golpe no hubiera llegado a mí, ¿verdad? Entonces, eres cristiano, Dios te da un accesorio que se llama yelmo para que tú protejas en Cristo y en el Espíritu de Dios tus pensamientos, tus ideas, tus emociones, tus sentimientos, dice la palabra de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque los pensamientos son hypers, les encantan irse de tu mente, hermano. Y les gusta estar volando y estar pensando cosas que tú no debes como cristiano. Y entonces el yelmo te protege de esto, de que los pensamientos se queden contigo y que tú los sometas a Cristo, llevando todo pensamiento cautivo, es decir, esclavizando ese pensamiento. ¿Piensas algo en contra de alguien? No, ¿por qué tengo que pensar algo? Si Jesús también murió por esta persona. Si Jesús también le ama, ¿verdad? A los que estamos manejando rápido allá afuera y bajamos la ventanilla, hey, you, y decimos cosas. No, hermano. No, usted no sabe ni en el apuro que está esa persona. Y a veces me he pasado y lo he pensado, digo, mira, esto es lo que está haciendo. Y cuando me pasa por el lado, tiene el pececito atrás. Y dice, Jesus loves you, algo así. Digo, wow, y mira lo que yo pensé y es un hermano mío en la fe. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Los ojos y la lengua los protege el yelmo también. ¿Por qué? Porque los ojos son instrumentos que utiliza el enemigo para hacerte caer. Por los ojos sale la envidia, hermano. ¿Sabías eso? Aunque nace acá en el corazón, sale lo que sentiste acá y acá, sale por los ojos y envidias lo que el otro tiene. Un ciego no envidia que tú tengas el carro del año, porque ni lo ha visto ni se lo imagina. Pero tú que lo ves, ahí es donde nace la envidia, el celo, la contienda. El falso testimonio, ¿de dónde sale? De esta lengua que dice la palabra que es inflamada por el mismo infierno. ¿Por qué? Porque no se detiene, allá va a hablar y piensa algo. Mira la conexión que hay. Conozco una persona, no voy a decir quién, que todo lo que piensa lo dice. Es decir, acá a nivel de corteza cerebral se procesa el pensamiento. Les voy a dar una información. El cerebro procesa más de 1 millón de informaciones por segundo. Por segundo, más de 1 millón. Pero ¿qué pasa si él no solo, él tiene que filtrar todas esas informaciones para que solamente se retengan las más importantes? Si no, nos volveríamos locos, hermano. Pero fíjese la sabiduría con que Dios nos creó. Ni la mayor tecnología en computación puede hacer este proceso. Gloria a Dios, hermano. Entonces acá a nivel de corteza cerebral se procesa el pensamiento. Y acá se le da la orden a la lengua de que hables o no lo hables. Si tú tienes el yelmo puesto, hermano, es para que tú retengas ese pensamiento y lo lleves cautivo a Cristo. Le pongas cadena, le pongas esposa al pensamiento y no digas todo lo que piensas. Pero aquí hay libertad de expresión. Libertad de expresión es otra cosa. No estamos hablando de eso. Amén. ¿Es o no es importante el yelmo? Amén. Y dice la otra parte del versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la parte que más me encanta. La segunda parte del 17 dice, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos los accesorios que les mencioné anteriormente son para tú protegerte. Es decir, para cuando tú actúas a la defensiva. Pero no siempre el cristiano tiene que quedarse a la defensiva, hermanos, porque tenemos un Dios que es victorioso. Amén, y que te enseña a pelear.
y te da una espada. Dice la palabra que la palabra de Dios es más, está en Hebreos. A ver, ¿dónde está? 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y hasta penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El soldado romano usaba más armas, hermanos, ¿ok? Para defenderse, para el contraataque, para ejecutar acciones a la ofensiva. Tenía lanzas, hachas, cuchillo, martillo, de todo tenía. Pero era algo especial usar la espada. Estas espadas que usaban los romanos eran de doble filo. Es decir, no es como los cuchillos caseros que tenemos, que tiene filo solo en un lado. Tenía filo arriba y tenía filo abajo. Muy fácil y bien puntiagudas, bien fácil de penetrar. Si había alguna escapatoria dentro de la coraza del enemigo, cuando entraba esta espada, llegaba hasta lo profundo que lo traspasaba completo. Por eso, acá en Hebreos, comparan a la palabra de Dios de que es así. La palabra de Dios cuando llega, traspasa hasta los tuétanos. Es decir, el tuétano es lo que está dentro del hueso. Y para que algo llegue adentro del hueso es bien difícil. Pero el poder espiritual que tiene la palabra de Dios es lo siguiente, que dice que discierne hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Úsala, hermano, usa la palabra de Dios. Y ya con esto termino, con el último versículo, el 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es lo que sostiene a todos estos accesorios, hermanos. No somos nadie si no oramos. Puedes ser el mejor soldado con todos los accesorios. Si no tienes un buen entrenamiento, no eres nadie. Pablo, ¿por qué era victorioso? Porque tenía disciplina, hermano. La oración es la disciplina del cristiano. Ser disciplinado no es ser religioso, es ser disciplinado. Es si Dios me dice, hoy decía Robert, Dios nos está diciendo de que debemos ser más así. Esa es la disciplina del cristiano. Ok, quiero obedecer y quiero hacerlo. 2019, te trazas planes, pues dite a ti mismo, los planes que yo tengo están sujetos a que Dios quiera que se lleve a cabo. No seas cabezón. Amén. La oración lo sostiene todo lo demás. ¿Sabes por qué? Porque la oración es la que te pone cara a cara y frente a frente a tu jefe, a tu comandante, que es Cristo. La oración es la que alimenta una relación personal con Dios. Tú le hablas a Él y Él te habla a ti. Pero yo no lo oigo. No lo oyes porque no se escucha con estos oídos, se escucha con oídos espirituales la palabra de Dios. Amén. Entonces la oración la que compone y fortalece y le da vida a todos estos accesorios para que seas un cristiano de victoria. Ahora ves por qué escogí esto, ser soldados de Cristo, porque para tener victoria en el año 2019, más que en el año 2018, es bueno que te vistas con la armadura de Dios.